El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra sobre el último muerto. En ese instante mismo supo que era inmortal, porque la muerte solo existe en la mirada del otro. Buen día, estimados oyentes, amigos de la biblioteca, del cuento y del canto. Les damos la bienvenida a este programa de difusión cultural. Este es nuestro cuarto programa y además la cuarta parte del tema que venimos abordando, la relación entre el lenguaje y el pensamiento. En el episodio anterior hablamos fundamentalmente de dos cuestiones. Primero, la etimología de la palabra recordar y su relación con el pensamiento, y segundo, la distinción entre el lenguaje interno y el lenguaje externo. El día de hoy continuaremos ampliando precisamente la cuestión con la que finalizamos nuestro capítulo anterior, la distinción entre lenguaje interno y externo, y además nos referiremos brevemente a la aparición de la conciencia. El psicólogo ruso Lev Vygotsky explica el habla interna como una función del lenguaje que se desarrolla por medio de la interiorización del uso social del habla. Desde una perspectiva de la psicología histórico-cultural, podemos decir que inicialmente el lenguaje fue un fenómeno material y cumplió funciones pragmáticas. Poco a poco se fue especializando y logró cumplir otras funciones de orden sociocultural, organizativo, mitológico, cosmogónico, normativo, ético, entre otras, y tras las funciones que fue adquiriendo, transformó la psique de los individuos y les permitió empezar a manejar un lenguaje interior y configurar una conciencia del pensamiento y las acciones personales y sociales. Asimismo, desde una perspectiva psicolingüística, si consideramos el modo mediante el cual un niño va adquiriendo la herramienta del lenguaje, podemos notar cierta similitud con el proceso sociohistórico anterior. El niño asimila el lenguaje por imitación. Inicialmente aprende a pronunciar palabras elementales, luego logra nombrar los objetos y paulatinamente realiza una interiorización del uso social del habla y desarrolla una conciencia de sí y del mundo a través del lenguaje. Así, la distinción entre el habla interna y la externa es dada por una diferenciación de los tipos de funciones del uso del lenguaje. Su interiorización es un proceso dialógico en el que el uso social del lenguaje pasa a dirigir la propia conducta. El habla interior solo es el uso del habla con uno mismo y por lo tanto tiene su origen en la práctica social de las palabras. En síntesis, como una poderosa herramienta de la conciencia, el lenguaje constituye la realidad. No es un simple mediador entre la realidad y el sujeto. Se puede decir que para Vygotsky, las palabras y el lenguaje no son solo mediadoras entre el signo y el objeto, y están compuestas por un aspecto social y por el uso concreto que le dan los hablantes a través de la interacción. El lenguaje, por lo tanto, tiene un sentido donde las cualidades de las palabras se dan con base en el contexto comunicativo y la intención del hablante. Por lo tanto, las palabras tienen su origen en las prácticas culturales e históricas, en una dialéctica entre los individuos y la cultura y no en esencias a priori. Las condiciones físicas, geográficas, climáticas, cosmogónicas, culturales, entre tantas, intervienen y definen la configuración de una u otra lengua, responden al aspecto social de su uso concreto. Por ejemplo, en alemán, para referirse a la luna, se usa un artículo masculino y para referirse al sol uno femenino. Cuestión bastante particular entre los hispanohablantes, pues nos hemos acostumbrado a darle cierto carácter femenino a la luna y masculino al sol, y en alemán sucede lo contrario. Por eso el filósofo Friedrich Nietzsche pudo referirse a la luna como a un monje, es decir, a un ente de género masculino. La preocupación de Vygotsky, al igual que otros autores,
Era la manera en que se podría decir que el lenguaje daba forma a la percepción y a la concepción, cómo experimentamos el mundo y cómo pensamos sobre el mundo. El epistemólogo y psicólogo suizo Jean Piaget más tarde propondría que las formas de espacio, tiempo, causalidad y objeto son esenciales para la experiencia humana, pero en lugar de ser innatas, son construidas por el niño durante los 2 primeros años de vida. El filósofo alemán Immanuel Kant había localizado estas formas en una subjetividad trascendental, es decir, reconocer que son formas innatas del pensamiento. En cambio, el lingüista, también alemán, Wilhelm von Humboldt, las situaba en el medio público e intersubjetivo del lenguaje, es decir, considerándolos como construcciones sociales. De manera similar, al insistir en que el lenguaje tiene una forma interna, Vygotsky está rompiendo con el kantianismo, al insistir además en que la forma interior se modifica por la actividad práctica de los hablantes de una comunidad, rompe con el neocantismo para ofrecer una perspectiva marxista y por lo tanto materialista sobre los fenómenos del lenguaje, el habla y el pensamiento. El sonido de una palabra es su forma externa, su significado es su contenido, pero también tiene una forma interna que se debe a sus raíces etimológicas. Por ejemplo, la palabra rusa para ratón significa ladrón. Fue como resultado de la forma interna que los sonidos adquirieron el significado de ratón. El niño que dice sus primeras palabras las está utilizando para relacionarse con los objetos de una manera cualitativamente nueva, los percibe de una manera nueva y piensa en ellos de una manera nueva. Con el tiempo, sin embargo, la forma interna se desarrolla. En última instancia, las palabras se sustentan no por imágenes, sino por conceptos. Los conceptos también dan dirección a nuestras percepciones y a nuestras concepciones, pero de una manera mucho más sofisticada. Vygotsky escribe que la palabra significativa es un microcosmos de la conciencia humana. En lugar de la suposición de que la mente y el mundo son 2 tipos distintos de entidades, tal que la mente solo puede conocer el mundo mediante la formación de representaciones mentales, Vygotsky propuso que la conciencia humana es un aspecto de nuestra forma de vivir en el mundo. Además, el lenguaje es un artefacto material, pero esto no significa que consiste solo en sonidos, y cuando el lenguaje entra y transforma la conciencia, lo hace no solo con imágenes de sonidos. Hemos llegado al final de este programa refiriéndonos particularmente al término de conciencia. Queremos contarles que hemos leído el microrrelato de Alejandro Jodorowsky titulado Después de la guerra y además hemos seguido consultando el texto de Ferdinand de Saussure y adicionalmente el texto de Octavio Paz, El arco y la lira. Cuenta conmigo 2020. Biblioteca Pública Municipal Francisco Mariño Soler de Tibasosa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Municipal. Tibasosa, creo en ti. La cultura es de todos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.